En estos momentos déjeme enlazarme en vivo y en directo vía telefónica con la gran Sabina Berman, escritora, periodista, comunicadora, crítica, pero siempre importante leer, escuchar de Sabina Berman. Sabina, te abrazo a la distancia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Vicente? Un abrazo. Oye, Sabina, pues ¿cómo ves? Anda muy revuelto la escena política, la escena mediática en nuestro país en plena pandemia. Así es, ya viste lo que pasó con Lili Telles, ¿no? Oye, más claro el chapulineo, la puñalada trapera no se puede, ¿no? Pero yo creo que es una historia muy interesante, es una comedia de engaños, muy interesante porque retrata a nuestros legisladores, ¿no? Si te acuerdas, Lili Telles era una conductora de un noticiario de TV Azteca, cuando López Obrador le ofrece ser candidata a senadora por Morena, en Sonora, de donde ella es originaria, y ella acepta, y López Obrador le levanta la mano en los mítines. Y todo el mundo da por hecho de que pues ella comulga con las ideas de Morena, que las ha leído al menos, no que está enterada. Llega al Senado y resulta que o no comulgaba con las posturas de Morena, y entonces es una traidora, o que nunca las leyó, y entonces es el despiste total. Pero eso nos habla de cómo los legisladores se presentan a nuestra consideración, votamos por ellos, después no los vemos en 4 años o 6 años. Y si les escribimos o les hablamos por teléfono, el 98% de ellos considera que ya les pagamos el viaje y se dedican a su grilla personal. En ese sentido, esta comedia de engaños es importante. Es importante que el ciudadano entienda la magnitud de la traición. Tú sí lo consideras una traición, ¿no? Pues es que yo creo que, la verdad, yo creo que es un despiste. Pero estoy especulando, igual es una traición. Es decir, ella se presenta por Morena, un partido que en su acta fundacional se compromete con la lucha de las mujeres por tener el derecho de decisión sobre su cuerpo. Es decir, que si quieren, si desean tener un aborto, lo puedan tener no solo sin consecuencias legales, sino con ayuda del Estado, en un hospital público, limpio, sano. Y resulta que cuando sus compañeras de partido le ponen una pañoleta verde en su curul, dice, quiten este trapo. Es decir, resulta que es antiabortista la señora. Y después empieza a votar y vota pro oligarquía desde un partido de izquierda. Entonces allí hay un fraude a los ciudadanos que la votaron, porque la votaron tachando el logo de Morena. Y se tardó mucho Morena en reaccionar, mucho, porque es una burla a los electores y es una burla a la mera idea de democracia. ¿Para qué queremos tantos diputados y tantos senadores si van a votar por intereses personales? ¿Qué estamos haciendo cuando les pagamos su beca por hacer su grilla personal? Por eso yo la semana pasada, Vicente, proponía en Twitter que cortáramos a la mitad el número de legisladores y el dinero ahorrado lo destináramos a las artes, porque sí necesitamos un país con más artes y con menos grilla. Grilla me refiero a esa política nefasta de la intriga, de los movimientos por el propio beneficio, la politiquería que no nos sirve a los ciudadanos, es más, nos arruina siquiera la ilusión de que estamos en una democracia. Qué fuerte lo que dices, les pagamos por hacer grillas personales,
por intereses personales, y desafortunadamente pues dibujas a muchos y se vienen a la mente muchos legisladores que a eso se han dedicado, muchos que ni siquiera han subido al estrado, nunca han subido al templete, nunca se han pronunciado por nada, pero que tienen su sueldo ahí. Yo me refiero, por ejemplo, a los plurinominales. Tenemos plurinominales a Miguel Ángel Osorio Chong, tenemos de plurinominal a Josefina Vázquez Mota, tenemos de plurinominal a Miguel Ángel Mancera, tenemos, y me puedo pasar la mañana contigo aquí, Sabina. Oye, la prueba de fuego, escríbele a tu senador o a tu diputado pidiéndole una acción para el municipio donde tú estás, que se supone que para eso están en estas grandes salas en la Ciudad de México, están para representarte a ti. A ver si te contesta la llamada. Mira, yo lo he hecho. Exacto. Yo lo he hecho, soy una figura, una persona que tiene un nombre público, a ver más si... o menos conocido. Perdóname, Sabina, pero desafortunadamente dejé de escucharte por ahí. A ver, Sabina, yo hablo de una traición de Lili Téllez directamente a los electores y al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo hasta campaña por ella cuando anduvo en Sonora en gira. Y hoy pareciera Lili Téllez una de las más panistas de las panistas. Lo de ayer ya es pura anécdota, ya es consumar lo que ya se veía venir, pero Lili Téllez volcada contra el presidente y la Cuarta Transformación. Así es un engaño, y la verdad es que la deberíamos llamar a retirarse del Senado, porque ha subido a ese escaño por un medio ilícito, por un engaño. Yo hace meses sí le escribí, le dije, Lili, fíjate, fuimos compañeras en TV Azteca, entonces nos conocemos personalmente, y le dije, Lili, emigra al PAN, pero con otro boleto. Te lo compramos los ciudadanos, en otro logo. Tú te presentaste como alguien de Morena y resulta que estás en contra de Morena y de los ideales de la izquierda. Es claramente antifeminista, y no digo de sus opiniones personales, es como ha votado en la Cámara. Es claramente antifeminista y pro oligarquía. Bueno, ¿qué hace en un partido de izquierda supuestamente representando los ideales de la izquierda? Es todo un engaño. Y que el PAN la reciba alegremente habla del oportunismo del PAN. Ahora, te digo una cosa, en la rumorología es que se va a presentar como candidata del PAN para ser gobernadora de Sonora. Fíjate cómo nuestro sistema... No, pues imagínate. El engaño. Totalmente. Oye, Sabina, dices tú que mejor renuncie, ¿no? Es lo que deberían de exigir los sonorenses que votaron por ella. Digo, no votaron por una candidata del PAN. Así es lo que los ciudadanos de Sonora deberían decir. Te compré un camello y me das un gatito, ¿no? Por dar un ejemplo tierno. Y regrésame mi dinero, regrésame mi voto. Claro que debería de ser así, y claro que debería de ser mucho menos complaciente la bancada de Morena, que está sencillamente aceptando el hecho como si siguiéramos en esta época de priista del siglo pasado, donde los plurinominales se inventaron para sostener esta apariencia de democracia, ¿no? Eran los partidos falsos que no tenían ningún voto y vendían su amor siempre al poder, y entonces se les daban sus becas en el Congreso. Bueno, toda esta reproducción de la corrupción priista del siglo pasado sí es desalentador. Sabina, ¿cómo
¿cómo ves el triste papel que están jugando muchos disque VIPs del periodismo, vacas sagradas del periodismo, en momentos tan, pues tan fuertes para México y para el mundo en general? Tienes a una periodista que se va de senadora y lo que no respeta es su palabra, y lo que uno tiene como periodista pues es la credibilidad, no, nada más por dejarlo ahí por lo de Lili Téllez. Pero en tiempos de los ferrís que hablan de golpe de estado y los López Dóriga tan enojados con los youtuberos, tuiteros y facebookeros, y los Ciro Gómez Leiva que la juegan de tapete a Felipe Calderón, que anda presentando su libro, y los Leo Zuckerman que dicen que no les cuadran las acusaciones contra García Luna. Caramba, dame tu análisis, tu evaluación, tu opinión acerca de esto que estamos viendo. Hoy el presidente, no voy muy lejos, hoy el presidente se burla de los que promueven las fake news y hasta de los memes, modificando su vestimenta para burlar. Él termina burlándose de ellos. Es verdaderamente preocupante, por lo menos, lo que estamos viviendo, ¿no crees? Sí, bueno, lo que se ha borrado temporalmente es la claridad de qué es la verdad. Lo que pasa es que estamos hipercomunicados a un nivel de fantasía, ¿no? O sea, el Twitter son palabras e imágenes, pero no todo va tan deprisa que raramente alguien se detiene a verificar si eso corresponde a algo en la realidad física. Es más, ya los políticos hablan de que no importa la realidad, sino importa la narrativa. Y ahí izquierda y derecha tienen ese problema, ese desdén por la verdad. Yo espero que sea temporal, esto es mundial. Y por el otro lado, en México se nos ha borrado el centro. No tenemos un centro desde donde puedes criticar al gobierno en buena lid. Lo que ha pasado es que la derecha se ha extremado. Fíjate qué lamentable. Precisamente cuando estamos en lo equivalente a una guerra mundial, lo que estamos padeciendo son bajas del tamaño de una guerra en esta pandemia, ¿no? El enemigo es un virus escondido en el aire. En este estado de sitio en el que estamos, donde los que podemos estamos en nuestras casas, los que no pueden están corriendo peligro de muerte, la derecha decide romper cualquier pacto con el gobierno y empezar a golpear por todos lados. Es su derecho, tenemos libertad de expresión, pero yo sí creo que es lamentable y creo que están creando una burbuja de ilusión que esto les va a beneficiar. Oíamos a Aguilar Camín en esta ya ahorita célebre reunión con sus compañeros del Colegio Patria, decirles que ya en el círculo rojo, es decir, en la gente que tiene voz pública, ya no hay ningún apoyo al presidente, y entonces esto necesariamente va a bajar al círculo verde, es decir, a los ciudadanos que no tienen una voz pública y que ya son las últimas horas del presidente. Escuchamos en una entrevista donde Loret de Mola entrevista a 5 intelectuales de la derecha, neoliberales, y al final de una hora en que están básicamente de acuerdo en que hay que quitar a López Obrador, María Amparo Casar afirma, bueno, estamos de acuerdo y sí creo que los mexicanos podemos ponernos de acuerdo para una estrategia para quitarlo. Y dices, espérate, están ustedes creando una burbuja. Ustedes son 5 personas platicando. Allá afuera hay 120 millones. Se están ustedes confundiendo, se están ustedes anegando de sus propias palabras. No es la situación así. Y esto, bueno, es una pérdida porque lo que estamos perdiendo es una crítica necesaria hacia el poder. Eso
se está esfumando. Además, porque cuando realizas una crítica sana hacia el poder, como lo haces tú, como lo hago yo, que parto de entender cuál es el proyecto de país que propone el presidente y que está ejecutando, y critico sus acciones de acuerdo a esa agenda que él presentó y está ejecutando. Y digo, oye, esto de borrar la corrupción me encanta, pero no corresponde a que tengas a Bartlett en tu equipo de trabajo cuando tiene una historia de corrupción por detrás. Oye, a mí me encanta lo que estás proponiendo a nivel de bienestar para la clase mayoritaria, pero no creo que esté sucediendo en este momento de pandemia. Creo que tiene que pasar también con la clase media. Ese tipo de diálogo con el presidente y su gabinete se está borrando, porque hoy día, si no eres en contra del presidente en todo, entonces te califican como si eres, ¿cómo dicen? Un aplaudidor del presidente, que eso es falso. Sí necesitamos una crítica al presidente, a su gabinete, al Congreso, pero necesitamos una crítica de acuerdo a la agenda que él presentó. Y otra cosa, Vicente, necesitamos un mapa amplio de lo que son los poderes políticos en este país. Fíjate que la gente de derecha nunca incluye en su análisis de la realidad al poder económico. O sea, eso no existe, es como si no existiera. Los dueños de los grandes consorcios de México es como si no tuvieran ellos ningún efecto sobre la realidad, cuando lo tienen y de una manera enorme. ¿Tú has visto alguna crítica en la derecha hacia lo que está haciendo Grupo Salinas? Está violando todas las reglas que nos ha dictado la autoridad sanitaria. Bueno, increíblemente, la derecha no lo toca ni con un roce de crítica, porque es un empresario. Los empresarios para la derecha son invisibles, no lo son de hecho, son los que les pagan, son los dueños de los medios, los dueños de las televisoras, los dueños de las ONGs que investigan al poder. Bueno, esta es una ausencia en la crítica de nuestro país que asume también la izquierda. Yo extraño que la gente de izquierda no sea más aguda en delinear el mapa de nuestra realidad, incluyendo al poder económico. Sabina, en este sentido, lo repugnante es que pues le quieran seguir viendo la cara de tonto al pueblo, y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Cuando hablas de derecha, tenemos que mencionar a ciertos comunicadores, analistas, comentócratas, hasta personajes que se consideran intelectuales, aunque yo tenga mi opinión muy personal de ellos, pero que no salen abiertamente a decir yo soy conservador, yo soy de derecha, yo defiendo estos intereses, y públicamente a la gente, a las audiencias, le quieren dorar la píldora de una falsa imparcialidad. Te lo digo por el análisis que nos estás haciendo. Eso es lo repugnante. Mira, que en estas semanas que se han pasado los neoliberales, que no se acostumbran al nombre de conservador, ¿no? Después, si quieren, nos detenemos en por qué no se acostumbran al nombre de conservador. Pero este grupo ha salido muy fuerte a los medios y a las redes a hablar de cuál es su proyecto. Y lo han dicho con toda claridad: quieren tumbar al presidente, ya sea por medio del plebiscito que ocurrirá en el 2022, o ya sea esperando hasta el final del sexenio, y otros más dicen ahora mismo queremos que renuncie. Pero ¿para qué quieren tumbarlo? Nunca llega el discurso más allá, no hay una propuesta de para qué.
¿Quién quiere que lo supla? Pues no, tampoco hay una propuesta. ¿Qué sistema ideológico quieren que entre en lugar de este que está en el gobierno? Tampoco hay una propuesta. ¿Quieren volver al pasado neoliberal priista? Pues no hay una respuesta. ¿Quieren que regrese Calderón con alguno de sus representantes, su esposa, Margarita, o a través de otra persona? Pues quién sabe. Y lo más importante, Vicente, ¿han revisado ellos por qué la gente votó contra el sistema neoliberal? ¿Lo han revisado? No hay ni una sola palabra de autocrítica. Ellos piensan, y nos lo dicen, que la gente votó por López Obrador engañada, atontada, y que ellos no tienen nada que revisar. Y todos sabemos, los que votamos por López Obrador, que somos 1 de cada 2 mexicanos, que no es así. Votamos sobre todo en contra de un sistema que no nos estaba favoreciendo a nosotros ni a la gente más humilde de nuestro país. Un sistema que estaba haciendo crisis, un sistema que durante 30 años elevó a una minoría económica muy pequeña, o sea, el 0.1% de la población, para acaparar el 50% de la riqueza de este país. Contra eso votamos. Más que votar por López Obrador, votamos en contra del neoliberalismo. Y ellos, cuando nos plantean en las redes, bajo ese esquema antiguo de yo intelectual te propongo, más bien te impongo mi opinión, porque no hay un regreso. No reciben la comunicación del otro lado. Sería bien interesante que abrieran diálogos donde recibieran la opinión del otro lado, y entonces descubrirían que la gente votó contra lo que ellos representan, y ellos no tienen nada que ofrecer nuevo. Así, ¿tú ves que esté pasando entre los medios tradicionales y los medios independientes y alternativos? Te digo, porque tú me has hecho el gran favor de entrevistarme en tus espacios, y sabes que yo vengo de Estados Unidos, hoy en México, pero vengo de Estados Unidos pues con una carrera hecha, pero pues los grandes nombres de los medios de comunicación pareciera que no aceptan pues esa realidad en la que hay otros que también tienen otra verdad que contar, que ya no son dueños de la verdad absoluta, y recurren a la caricaturización, a la ridiculización, porque no han podido entender esta realidad de las audiencias que hoy sí tienen un buffet informativo, y que la gente decide dónde quiere informarse, o al menos un sector de la sociedad mexicana. No, siguen hablando al mismo grupo cada vez más disminuido de personas, y salvo algunas excepciones muy notables, no quieren dialogar. Yo te cuento que en Johnny Sabina hemos invitado a los nombres más notables, más notorios de la gente de derecha o los neoliberales, porque ahorita hablamos de por qué es tan difícil nombrarlos, eso es bien interesante. Y salvo Aguilar Camín, los demás, y Sergio Aguayo, que yo no diría que es neoliberal, pero no han aceptado la invitación. Yo tengo amigos que pertenecen a esa ideología y me dicen, primero, muerto. Digo, pero ¿por qué no quieres dialogar? Platiquemos. Es decir, este diálogo en el centro de una democracia, donde se hablan de las ideas, donde no se trata de asesinar simbólicamente a personas, sino se habla de ideas, de las ideas que rigen en un país, está borrado. Y son ellos los que no quieren dialogar. Y entonces, bueno, todo se extrema, y entonces cada facción caricaturiza a la otra,
y perdemos la posibilidad de pensar juntos. Se quejan de que el presidente les contesta, pero por ejemplo no se quejan de que el presidente realmente ha abierto una época de libertad de expresión. Nunca hemos tenido más libertad de expresión, una libertad de expresión donde caben en las primeras planas del Reforma una difamación, el insulto grosero, las mentiras y también la información y también la crítica. Esta diversidad casi enloquecedora de lo que se publica en tantos medios, bueno, representa un momento de oro de la libertad de expresión en nuestro país. Entonces, critican al presidente solo por un costado. ¿Dónde está el centro que ve ambos costados? Yo escribí la semana pasada en el Universal una fábula que se llamaba Los Tuertos, que hablaba de intelectuales que se quitan un ojo para solo ver la mitad que les conviene, que le conviene a su ideología de la realidad, y lanzar esa verdad que es una media verdad. Y entonces estamos en un diálogo de tuertos. Yo sí creo que se puede ver con dos ojos la realidad, y que ese es el diálogo que sirve para enriquecer la narrativa de un país y luego para aterrizarse en obras. Y algunos ahí le estamos apostando a eso, sufriendo el encono de ambos lados. Oye, porque claro. aquí se lichan los de la derecha y los de la izquierda parejo. Pero eso es señal de que se hacen las cosas bien, Sabina Berman. Oye, Sabina, tú sabes que te respeto porque has ido a todas las arenas y has sostenido tu verdad y has sostenido tus opiniones. Pero mira, sin afán de amarrar navajas, y si no quieres hablar de esto, lo entiendo, pero ¿qué le pasó a Víctor Trujillo, a Broso? De pronto cayó en la desgracia y en el lado oscuro del espectro, y muchas personas decimos que va directito al basurero de la historia, con tan buenos programas que tenía cuando hacían Debatitlán y tú participabas. Perdón por ser tan crítico, no sé si sea tu amigo y no sé si quieras entrarle, pero hoy es un referente precisamente de lo que se ha echado a perder junto con Loret de Mola, haciendo un sketch ahí, burlándose de Pigmenio Ibarra. No, la verdad, estoy sorprendido de lo que ha caído, a lo que ha caído. Oye, Vicente, pues te soy franca, no he visto ese sketch. Yo sé que Broso cerró esto de Debatitlán por desacuerdos con el productor, y eran desacuerdos económicos, no de índole ideológica, y después la verdad no he estado muy al tanto de lo que ha estado haciendo, te soy totalmente sincera. Sí lo estimo por valiente, porque tiene una capacidad verbal asombrosa, ¿no? Víctor empieza a hablar y no para, y siempre es elocuente. No sé en dónde está ahorita posicionado, te lo digo con toda sinceridad. Bueno, pues déjame entonces cerrar preguntándote, hace unos semanas, meses, nos solidarizábamos contigo porque anunciaste que te ibas de la empresa en la que fuiste referente, te ibas de TV Azteca. Yo nunca voy a tener palabras para agradecerte aquella invitación a ADN 40, a tu programa, a pesar de que pues tampoco tu servidor es muy bien querido, que digamos, ahí en el Ajusco. Pero ¿qué pasó? ¿Son tus críticas las que provocan tu salida? Porque yo estoy contigo. Tristemente no se habla del segundo hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego. Bueno, en los grandes medios nosotros hemos sido muy críticos y le hemos puesto muchos adjetivos, desde usurero hasta criminal, por tener a su gente trabajando en plena pandemia, y
negarse a desapendejarse, como utilizando sus propias frases. Te veo que eres muy crítica del personaje. Sí, yo tenía un trato con TV Azteca, precisamente con Ricardo Salinas Pliego, directamente con él, en donde la idea era que yo podía invitar a quien quisiera. Entonces, de pronto, muy seguido, invitaba a gente que nunca había estado en la televisión abierta, como a ti, que cuando fuiste viste el nerviosismo de todo el mundo. Estaban varios ejecutivos ahí al borde de la entrevista para ver qué decías, si no dinamitabas a TV Azteca. Y que sí lo hiciste tantito, pues unas bombas. Pero mientras estemos hablando y no estemos en la violencia física, yo creo que todo es enriquecedor. También invité por primera vez a la televisión abierta a Juana Martínez, invité por primera vez a Anabel Hernández, invité por primera vez a la televisión abierta a John Ackerman, invité a Monsiváis, que estaba en Televisa, lo entrevisté varias veces, y al mismo tiempo entrevisté a Krause, a Aguilar Camín, a Ángeles Mastreta. Es decir, la idea era tener un espacio diverso sin censura, usando tu logo. Y lo que pasó es que, precisamente por trabajar en TV Azteca, me constó las decisiones que estaban tomando con los trabajadores de TV Azteca y con los trabajadores del Grupo Salinas. Como lo dijiste, es obligarlos a trabajar durante una pandemia, ponerlos en peligro de contagio, poner a la empresa. Oye, es una empresa de 120,000 trabajadores. Es una barbaridad de gente. 120,000 personas expuestas al peligro de contagio, expuestas a crear focos de infección, trasladar la infección a sus hogares, a los medios de transporte. A mí me pareció una barbaridad y no me quedé callada, lo escribí. Entonces me avisaron que ya no era bienvenida. Ese fue el costo, pero me es muy difícil callarme ante injusticias en general, y cuando son de esas dimensiones me es absolutamente imposible. No podría dormir si me callo algo de que me estaba constando. Cuando lo escribí en otro medio, en el Universal. Sabía que era posible que estuviera, pues, sacrificando ese pacto de libertad que tenía con la empresa, y lo hice, y efectivamente me despidieron. ¿Es censurador entonces? ¿Es una censura directa por expresar tus opiniones? Pues sí, pues sí. Como me dijeron, me pasé al otro bando y dije, ¿cuál es el otro bando? Yo no me pasé a otro bando, hice lo mismo que siempre hago. Pero considerarás conmigo, Vicente, que sí es un escándalo y que sí raya en lo criminal, lo que está sucediendo en el consorcio Salinas, y que las consecuencias son nivel vida y muerte. No han cerrado en todo lo que ha durado la pandemia las instalaciones del consorcio, y Ricardo Salinas, cuando acabe esta pandemia, descubriremos que es el hombre más rico del país por haber desobedecido a la autoridad sanitaria y haber puesto en peligro a la población. Un sistema que premia eso es un sistema que se tiene que ver la cara en el espejo y decir estamos equivocados. Es decir, es culpa de Ricardo Salinas, pero también es culpa del presidente en este caso. Eso es uno de los lugares que he criticado abiertamente
al presidente López Obrador y que no logro siquiera comprender su anuencia ante un desacato con las consecuencias de estas dimensiones. No lo entiendo, no sé si tú lo entiendes. No, y también lo hemos señalado aquí. En su momento nos sorprendió que la primera vez que la secretaria del Trabajo exhibía empresas que se negaban a cerrar, no aparecía Electra, por ejemplo, y lo hemos señalado una y otra vez. Este personaje cercano a cualquier cosa que se le llame consejo empresarial, como le quieran llamar, es un personaje que le resta y no le suma, y por mucho, a esta cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, salvo que tú consideres que esté equivocado. El tamaño de incongruencia de que el presidente sea amigo de un capitalista que no puede ser más salvaje, de un capitalista que ni siquiera negocia con la vida de sus empleados, sino directamente los condena al peligro de muerte. La incongruencia con un presidente que se llama pro trabajadores es ruidosísima. Yo no sé si el presidente cree que va a pasar desapercibida. Muy pocos medios y muy pocos comentaristas nos hemos puesto a escribir de esto. Yo a mis amigos comentaristas les he pasado la información y les he dicho, ¿cuándo van a hablar de esto? Y hay un silencio de regreso porque es un hombre muy poderoso, con conexiones con los dueños de México, con los empresarios grandes del país, pero es un silencio de la prensa tradicional estruendoso alrededor de esto. Tenemos en nuestro país uno de los casos más escandalosos de la traición del capitalismo a los trabajadores. ¿De ese tamaño? Sí, a ver, dime dónde está alguien equivalente. Yo escribí, perdón que me cite a mí misma, pero ante el desierto, la crítica en los medios escritos a Ricardo Salinas, me voy a citar a mí misma. Yo escribí lo que pasó en Bérgamo, en el norte de Italia, donde los empresarios, allí en plural, decidieron convencer al poder político de no cerrar las empresas porque estaban haciendo el negocio de su vida. En el contexto de una Europa donde todas las empresas estaban cerradas para proteger precisamente a sus trabajadores, ellos se volvían los únicos proveedores de todo el continente de muchas cosas, de coches, de refrigeradores, de planchas, de jamones, de chorizos. Y entonces se apropiaron de la decisión del poder político que ejercía además un empresario, y no cerraron nunca las fábricas de Bérgamo. Y bueno, la cantidad de muertes de esa pequeña provincia es desproporcionada con el resto de Italia. Y mucha gente ha dicho que la dimensión de lo que pasó en Italia se debe a Bérgamo, a ese pequeño lugar. Bueno, esto es el único otro lugar del planeta donde sucedió algo comparable a lo que está sucediendo en México con el Grupo Salinas. Híjole, qué fuerte lo que estás diciendo y qué fuerte que haya sido un golpe censurador. No sé si ya lo habías dicho en otro espacio y en otro lugar que te habían censurado así con todas las letras, pero pues este es un caso de censura que debería de merecer el pronunciamiento de todos esos que a la primera de cambio gritan autoritario López Obrador. Bueno, pues aquí está un caso de censura. Aquí está un caso de censura. Te dijeron que ya no eras del bando, que ya no eras necesaria después de tantos años.
por decir 14 años. tu verdad. Ahora, claro, las cosas se hacen muy limpiamente. Sencillamente me avisaron que ya no eran mis servicios requeridos, ¿no? Yo no he hablado mucho de esto porque ante lo que está sucediendo con los trabajadores del consorcio, me parece menor lo que me puede suceder a mí personalmente. Bien que mal, o sea, yo puedo seguir adelante, encontraré otro espacio o no. Yo me mantengo económicamente de mi trabajo del teatro, que me va muy bien, ¿no? Que estreno en distintos países. Tiene la bondad del teatro que una misma obra se monta en distintos países. Antes de que empezara la pandemia tenía obras en España, una se iba a estrenar en Brasil, había dos en la Ciudad de México, tenía el compromiso de empezar ensayos en Inglaterra. Entonces no dependo económicamente y eso también me permite pues decir, hablar con verdad y no estar calculando si me conviene o no decir alguna cosa. Y por eso no había hablado de esto, porque sí creo que el foco debe de ser sobre lo que le está sucediendo a esos 120,000 trabajadores que no tienen protección. La Secretaría del Trabajo, después de que tú y otros comunicadores hablaron de la omisión del Grupo Salinas en estas listas de consorcios que estaban violando las reglas sanitarias, los incluyó, pero no pasó nada. Se volvió simbólico. Ese es el problema, que no pasó nada, a pesar de que había un acuerdo, lo anunciaron con todas sus letras como un acuerdo. Así es, y después Ricardo Salinas nos dice en Twitter que nos desapendejemos y que salgamos a trabajar, a correr riesgos. Bueno, y eso fue después de aquel llamado de Javier Alatorre en Hechos a desobedecer a Hugo López Gatell. Sí, bueno, digo, Javier Alatorre es el vocero de Ricardo Salinas. No hay la menor duda. No es, yo lamento mucho la encrucijada que metieron a Javier, que es una buena persona, pero pues eso le tocó leer del teleprompter. Pues yo lo único que te puedo decir, mi querida Sabina, es que no estás sola y que siempre las redes sociales están abiertas para todos, sobre todo sin censura, así como tú has abierto los espacios para tu servidor. Aquí está este espacio y ojalá que algún día lo consideres. Fíjate que no me voy a quedar con esto porque si no se me hace cáncer. Mi pecho no es bodega. Me divierte mucho que me cuentes los entretelones de aquella invitación que me hiciste a TV Azteca para la entrevista ADN 40. ¿A poco sí te echaron un montón por la entrevista? ¿Fue cierto eso de que incomodó mucho? No montón. Bueno, no sé qué llamarlos montón, sino si estaban atentos a lo que dijeras. Este tipo de tratamiento sucede en cualquier televisora cuando asiste un secretario de Estado o un cabeza de Estado. Bueno, ¿qué va a decir, no? Porque cada palabra puede tener consecuencias. Bueno, a ti te dieron esa importancia porque ahora sí que vienes de fuera del sistema, vienes del YouTube, de esta libertad que las televisoras suelen considerar anárquicas. Podrías haber dicho cualquier cosa. Y tuviste, no había allí nada. No, yo no te advertí, por favor, no hables de esto, nada. El trato es que tenías libertad de expresión total, pero ellos sí querían estar enterados en qué cuitas los ibas a meter.
Pues Los mira metiste, los metiste, ¿te acuerdas, no? Claro que sí, me acuerdo. Las televisoras tradicionales no sirven y están censuradas. Y bueno, ahí estaban. Y todo pasó, sí o no, íntegro al aire. Sí, y mira cómo pasó tu caso, que terminaste siendo pues un claro ejemplo de lo que te estaba advirtiendo, y me da mucha tristeza. Ojalá que algún día tomes en cuenta y te animes a hacer algo más de forma regular, permanente, con un espacio como Sin Censura, Sabina. Al final, pues ahorita no tienes ese compromiso que tenías en Azteca. Nótese mi sarcasmo, pues ya ves que cómo son. Y bueno, ojalá que te animes. Ahí lo dejo para ti. Y quiero decir que si no dije más en la entrevista con Sabina Berman, fue por lealtad. La lealtad es lo más importante. Y Sabina Berman me abrió el espacio, y en su momento, pues como dice ella, pude haber dinamitado aquel estudio, pero me mantuve a tus preguntas y a unas respuestas menos estridentes como las que emitimos aquí en Sin Censura. No, fue muy bueno. Yo te agradezco, Vicente, y te agradezco la invitación. Ya platicaremos. Te mando un abrazote, Sabina, y solidaridad. Hoy más que nunca, solidaridad. Hoy que sabemos que fue un golpe de censura en TV Azteca, y solidaridad. Ojalá que regresen muy pronto con Johnny Sabina al Canal 11, porque sé que están parados por lo de la pandemia, pero tú sabes que te admiro, que te respeto, que te estimo, y aquí estoy siempre a tus órdenes. Muchas gracias, Vicente. Un abrazo. Cuídate.